¿Cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios? De Guillermo Maldonado. Capítulo 5, parte 2. ¿Cómo recibir la fe de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. Marcos 11:22. En el versículo anterior, la traducción correcta es: Tened la fe de Dios. En el griego, el verbo aparece en voz pasiva, lo cual significa que la acción viene de afuera. En otras palabras, Jesús nos pide que tengamos fe en Dios. Jesús no nos pide que tengamos fe en Dios, sino que Dios nos da la fe que a Él le pertenece. Más sencillo, nuestra naturaleza humana es incapaz de producir fe por sí misma. Por eso debemos tomar la fe de Dios. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, recibe la fe de Dios para que bendigas a otros. Y en el libro de los Hechos vemos a Pedro haciéndolo. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La naturaleza humana solo puede dudar, no puede creer, pero la naturaleza divina solo puede creer, no puede dudar. Todo miembro de nuestra iglesia ha sido entrenado a través de los grupos de discipulado y del Instituto de Liderazgo para que ejercite la medida de fe que Dios le ha dado. Esto incluye a quienes apenas se inician en el Evangelio. Veamos este testimonio que ilustra lo que digo. A la Casa de Paz, que era liderada por un joven matrimonio que apenas llevaba 6 meses atendiendo nuestra iglesia, llegó un miércoles por la noche una pareja a la cual le habían diagnosticado SIDA. La esposa del líder se paró con autoridad y oró con fe por ellos, pidiéndole a Dios que los sanara. Y Dios se glorificó en medio de la congregación de sus santos. Pues cuando la pareja se fue a hacerse nuevos exámenes, estos resultaron negativos. Aunque médicamente el SIDA sigue siendo una enfermedad incurable que ataca el sistema inmunológico bajo las defensas y provoca mutaciones de células en el organismo, para Dios ya esa enfermedad ha sido abolida de la faz de la tierra. Lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios. El poder de Dios en el ámbito de los milagros se le llama fe. Estudiemos este detalle. Abraham fue dinamitado con fe. Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La fe de Abraham tuvo que ser fortalecida, tuvo que venir sobre el dunamis o dinamita de Dios. El Señor tuvo que soplar fuerte sobre su incredulidad y llenarlo con su habilidad para creer lo que Él le había prometido. Humanamente Abraham no tenía la fe que necesitaba, por eso Dios tuvo que colmarlo con su fe, para que esperara el hijo de la promesa. Cuando Dios terminó con Abraham, él estaba persuadido y convencido para esperar la certeza de su ahora. Lo mismo Dios quiere hacer con nosotros. Quiere dinamitarnos y soplar nuestras incredulidades. Quiere llenarnos con su fe para que recibamos el milagro que nos tiene listo. Romanos 4:21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, dijo Abraham. Cuando usted está totalmente convencido y persuadido, nada lo hace dudar. No importa lo que diga la gente, los síntomas o las circunstancias, usted sabe que eso no hace diferencia. Algunos dudan de las promesas de Dios porque no están convencidos o persuadidos plenamente, porque no se puede estar convencido y dudando al mismo tiempo. La palabra de Dios en nuestra boca es tal como es en la boca de Dios cuando tenemos su fe. Dios dinamitó el vientre de Sara. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11:11. Sara necesitó recibir el dunamis
o la dinamita de Dios para que su vientre fuera fructífero. Cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo a su edad, ella se rió, pero cuando la dinamitó con su fe, la infertilidad fue transformada en fruto. De la misma manera, hoy en día hay muchas personas estériles, gente que no sabe dar frutos en su vida personal, matrimonial o en sus finanzas. Existe también ministerios estancados, que no crecen, que no dan el fruto deseado y necesitan ser dinamitados con la fe de Dios. ¿Cómo recibimos la fe de Dios? La fe de Dios para creer como Él cree se recibe simplemente diciéndole, Señor, hoy abro mi corazón para que tú me dinamites con tu fe, para que destruyas en mí toda duda, incredulidad, razonamiento y argumento, para que pueda recibir los milagros que tú me has prometido y para que pueda llevar a otros la fe que me has impartido. Amado lector, hoy Dios quiere dinamitarte para que seas fructífero, para que ores por los enfermos y sanen, para que libertes a los cautivos, para que dé vista a los ciegos, para que abras los oídos de los sordos, para que levantes a los paralíticos. Cuando Dios nos dinamita con su fe y somos persuadidos, no es para quedarnos estáticos, sino para tomar acción. ¿Cuáles son los enemigos de la fe? Hay enemigos de la fe contra los que batallamos todos los días, pero muchas veces no nos damos cuenta porque no los conocemos. Ellos son la incredulidad. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazones malos de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es un espíritu malo que utiliza la razón para llevarnos a rechazar u oponernos a Dios. Hoy podemos ver cómo abunda la incredulidad. Aún en los púlpitos se oyen prédicas que fortalecen la incredulidad, el conformismo y la religiosidad. Estamos rodeados de un mundo hostil hacia Dios y el objetivo es desarrollar la incredulidad. Es más, hoy en día lidiamos con una incredulidad educada. ¿A qué me estoy refiriendo? A que la habilidad de razonar intenta suplantar al hombre espiritual. Para esto desarrolla argumentos científicos, filosóficos y psicológicos, con el fin de eliminar la fe. La incredulidad se ha convertido en el medio por el cual medimos nuestras realidades, lo que es posible y lo que nos parece imposible. Debemos ser libres de la incredulidad. La única razón bíblica para fracasar es la incredulidad. Los hechos. La verdad es el nivel más alto de realidad, el cual solo puede ser entendido por revelación. Jesús es la verdad. Cuando Dios dice algo, lo que Él dice es la verdad y eso se cumplirá, a pesar de las circunstancias, o de lo que digan los teólogos, los doctores o el mismo diablo. Dios existe en el ámbito de la verdad. Su nombre es el gran yo soy. Vea Hebreos 13:8. La verdad es el nivel más alto de realidad, la razón. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo. Por la fe entendemos. Nótese que primero es la fe y luego el entendimiento. Creerle a Dios con la razón no tiene sentido, ya que nunca aumentará nuestro nivel de fe. La meta del enemigo es recluirnos dentro de los límites de la razón, como lo hizo con Adán en el jardín del Edén. Por eso, cada vez que buscamos entender a Dios usando la razón, volvemos a comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Cuando hablo de la razón como enemiga de la fe o de lo sobrenatural, quiero que entendamos un punto muy importante. La razón o intelecto tiene su lugar y debemos usarla en un mundo físico para tomar decisiones en la dimensión natural. Dios nos dio la razón con un propósito y es correcto usarla dentro del mundo natural. Pero cuando se quiere usar la razón en el ámbito espiritual, no funciona. A eso me refiero cuando afirmo que la razón es enemiga de la fe. Definitivamente creo que la razón, como una capacidad dada por Dios para operar en el mundo natural. La fe es la habilidad dada
a todo creyente para creer lo que no es razonable. La razón nunca trabajará a favor de la fe. Cuando la razón comienza a funcionar, nos aparta de la fe. Por eso, mucho de lo que Dios hizo y que aparece escrito en la Biblia carece de sentido para la razón humana. Veamos algunos ejemplos. Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al fuego y no se quemaron. Y él dijo en Daniel 3:25: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Para la razón humana no tiene sentido que mientras el rey arrojó a 3 personas al fuego, luego aparezcan 4 personas caminando entre las llamas. Tampoco tiene sentido que ninguno de ellos se quemara en un fuego puesto a la máxima temperatura posible. Abraham dio origen a su descendencia en la vejez. Génesis 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Cuando tratamos de razonar este caso, no tiene explicación. ¿Cómo un hombre de 100 años y su mujer estéril de 75 pudieron concebir un hijo? Solo la fe puede entenderlo. Noé edificó un arca. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El milagro tuvo lugar cuando los animales vinieron de todas partes del mundo y se juntaron en un solo lugar. Los tigres vinieron de Siberia y China, los elefantes de la India, los leones del África, los canguros de Australia. No es normal que hayan venido 2 de cada especie y hayan coexistido en el arca durante 40 días, sin comerse el uno al otro, teniendo en cuenta que eran animales salvajes. Esto solo se puede entender por fe. Cuando la razón está ausente, la fe dice presente. Cuando la fe está presente, Dios actúa ahora. La fe no puede ser juzgada y probada en un juicio en la tierra o en una corte donde la razón es la que impera. No existen libros ni códigos para juzgar la fe. La jurisprudencia juzga en base a la razón humana, la cual tiene que ver con hechos tangibles, que pueden ser probados en base a nuestros 5 sentidos naturales: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Por lo mismo, en ninguna corte humana la fe puede tener cabida. Por ejemplo, si un doctor diagnostica una enfermedad, aun cuando la palabra diga que está sano, el veredicto humano será enfermedad, porque existen 2 razones diferentes y 2 ámbitos diferentes: el natural y el sobrenatural. Por tanto, cuando más intentes razonar lo que Dios quiere hacer en usted o a través de usted, más perderá la manifestación del milagro y la bendición. Mire lo que sucedió en nuestra iglesia hace algún tiempo. Dios quería traer vida usando vientres estériles y yo hice solo lo que Dios me mandó a hacer. Durante uno de los servicios, Dios puso en mi corazón hacer una llamada a las mujeres estériles o que por alguna circunstancia no habían podido tener hijos. Entre la gran cantidad de mujeres que pasaron al altar se encontraba una a quien le habían cortado las trompas hace algunos años, por lo cual era imposible que quedara embarazada. Dios se glorificó en aquella mujer. Al mes siguiente, esa mujer estaba embarazada. Dios hizo un poderoso milagro creativo. Le puso trompas y todo su aparato reproductor completo. Para mayor impacto, fue el mismo médico que la mujer quien advirtió el milagro al hacerle un ultrasonido y encontrar órganos reproductores donde antes no existían. Mientras tanto, el bebé crecía en perfectas condiciones y en su tiempo normal. Hoy, varios meses después, la mujer disfruta y se goza con su hermoso regalo de Dios, un precioso niño que vino al mundo como una muestra del poder sobrenatural de Dios para crear. A menudo vemos en nuestros ministerios decenas de mujeres que, según la ciencia médica, no pueden tener hijos y que cuando activan su fe quedan embarazadas. Ningún relato bíblico tiene sentido hasta que Dios entra en escena. La renovación de nuestra mente es un proceso por el cual comenzaremos
a sustituir la razón humana con la lógica de Dios. Solo cuando nuestra mente es renovada podemos darnos cuenta que todo lo que Él hace tiene sentido. Los predicadores y maestros de la palabra estamos llamados a predicar de tal manera que la incredulidad no tenga cabida en la gente que nos oye. Cuando la razón está ausente, todo es posible. Cuando la fe está presente, hasta lo imposible es posible. ¿Cómo movernos en la razón de la razón a la fe? Para poder operar en fe, tenemos que desconectar nuestra razón y perder nuestra mente. Si usted le cree a su mente, estará creyendo en las razones de un hombre y dudando del poder de Dios. La fe no necesita la razón humana para creer porque supera todo razonamiento y no se basa en el sentido común. La razón se puede convertir en un arma mortal que se vuelve contra usted cuando le da sentido a su enfermedad, pobreza, depresión o problema matrimonial, falta de perdón, amargura, adicción o pecado. Por eso es importante pasar aún a una dimensión mayor de fe. El ámbito de lo imposible está fundamentado en la lógica humana y establecido en la razón humana. ¿Cómo movernos de una dimensión de fe a otra mayor? Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La frase que en español se lee por fe y para fe, en el original se refiere a ir de un grado de fe a otro grado de fe, o de una dimensión de fe a otra dimensión de fe. Esto indica que el movimiento no se inicia en el punto de partida o en el principio, sino que arranca desde un lugar ya avanzado. En otras palabras, es un movimiento que nos lleva a un nivel de fe otorgado u otro grado mayor de fe. La clave para avanzar es la revelación o conocimiento revelado de Dios. Por eso, la fe y el conocimiento revelado siempre trabajan juntos. De manera que, cuando una persona no tiene conocimiento revelado, no puede moverse al próximo nivel de fe. En cambio, cuando la revelación está presente, hay fe, y esta nos impulsa a una nueva dimensión. El nivel de revelación que una persona tenga determina la medida de fe en que se mueve. Donde el conocimiento revelado cesa, ahí cesa su fe. Se desacelera y entra en el ámbito de lo natural. Usted no puede creer algo que no conoce. Esto quiere decir que no podemos dejar que la fe se estanque. La fe tiene que estar en constante movimiento. Por eso vamos de fe en fe. Lo mismo sucede con la gloria. Vamos de gloria en gloria. No podemos estancarnos. La vida cristiana nunca fue diseñada para estancarse en un lugar o nivel. Siempre será más brillante. En el testimonio de una hermana de la iglesia, el Rey Jesús de Orlando, Florida, podemos ver cómo Dios nos lleva a creer primero en algo y eso impulsa nuestra fe para creer por mayores bendiciones. Esta mujer llevaba 8 meses congregándose en la iglesia cuando fue tocada por el poder de Dios. Para ese entonces le habían diagnosticado cáncer en el útero, por lo que tuvieron que extirpárselos. Una amiga le dijo que aprovechara que yo iba a estar en Orlando para que orara por ella y la mujer aceptó. Yo no la vi, pero yo sí sabía que ella estaba allí. El domingo, mientras ministraba, dice ella en su testimonio, que pasé por su lado y dije, por este lado del Señor ya sanó. Y ella creyó. Sin embargo, la mujer no solamente sufría de esa enfermedad, sino que también tenía hiperlapsia adrenal congénita, una dolencia que impide que los riñones trabajen bien, y apnea de sueño, por lo que se quedaba dormida en cualquier lugar. Todo esto había dado lugar a que tuviera problemas en su matrimonio. Pero el proceso por el cual el Señor quería llevarla para ejercitar su fe no terminó allí. Varios domingos después, a través de la pantalla satelital, llamé a las personas que estaban en fornicación
Y la mujer reconoció su falta, pues llevaba 15 años conviviendo sin casarse. Esa fue la llave que desató todo, porque apenas se casó, la menstruación que no le bajaba hacía 3 años debido al problema uterino le bajó. Al haberle extirpado el útero debido al cáncer, ella no podía quedar embarazada, y aunque soñaba con darle un hijo a su esposo, la ciencia médica le negaba ese privilegio. Pero el Señor se manifestó grandemente en su vida. Tras su matrimonio recibió un milagro creativo, y ahora tiene útero nuevo y 4 meses de embarazo. Hoy puede manejar sin temor a quedarse dormida, y además está feliz porque recuperó a su esposo y tiene un matrimonio sano que le sirve al Señor. Si nuestra fe no se mueve, nada sucede. ¿Será posible que estemos estancados en una dimensión de fe? Sí, y existen señales claras que nos muestran cuando nuestra fe se ha estancado. Por ejemplo, cuando no sucede nada nuevo en la iglesia, cuando la congregación no crece, cuando no hay señales, prodigios ni milagros, cuando la presencia de Dios no está en lo que hacemos. La razón principal es que Dios ya no se manifiesta en la dimensión donde nos quedamos. Él quiere que avancemos a un nivel mayor, pero para que eso ocurra necesitamos revelación, un rema de Dios que abre el camino a una nueva dimensión. Si queremos caminar en el ahora, no podemos descartar la revelación de Dios para este tiempo. No podemos caminar en la verdad presente con una revelación de ayer, porque la fe es ahora, siempre en el presente. Para tener fe en el ahora, debemos tener revelación de la verdad presente. Segunda de Pedro 1:12. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. La verdad es presente y la fe es ahora. Y la fe de ayer fuera suficiente, entonces si la fe de ayer fuera suficiente, la Biblia no nos mandaría a ir de fe en fe. Dios quiere hacer algo nuevo y fresco ahora. La fe tiene fecha de expiración. Si no es de ahora, no es fe. Pero además, la revelación de ayer nos sirve para hacer funcionar la fe de ahora. Por eso encontramos que lo que antes funcionaba, hoy ya no funciona. Por eso Dios nos impulsa a tomar una dimensión y una revelación nueva. En conclusión, si su vida ha estado estancada, si no se está moviendo, este es el momento de tomar la decisión de ir con Dios a la otra dimensión. Allí hay algo fresco, algo nuevo, algo milagroso, sanidades y provisiones de todo tipo. Ahora es el momento de decirle al Señor, dame una nueva revelación para ir a otra dimensión de fe. Conéctame con hombres que puedan desatar esa revelación para ir a esta nueva dimensión de fe. Y de esta manera ser como Pedro, que puede ir a bendecir a otros, a orar por los enfermos y por todos los que necesitan un toque de tu poder sobrenatural. Si queremos movernos en esa dimensión, tenemos que empezar por entender la fe, la cual nos da acceso a lo sobrenatural de Dios. Resumen, la fe no es presunción, ni esperanza, ni optimismo. La fe es la mente de Dios revelada al hombre y la habilidad divina para superar el ámbito natural. Hay conflictos entre la razón y la fe, porque pertenecen a dos ámbitos diferentes. La razón es temporal, la fe es eterna. La fe es ahora, esto es pasado, futuro, reunidos en el presente. Todos los creyentes tienen fe, pero en medidas, es decir, en esferas de influencia y niveles de autoridad, que se incrementan cuando son ejercitadas. En el ámbito de milagros, el poder de Dios es llamado fe y necesitamos ser dinamitados con ella para dar a luz lo sobrenatural en lo natural. Los enemigos de la fe son la incredulidad y la razón. Y por último, la clave para moverse de una dimensión de fe a otra es la revelación.